Bueno, en este caso se va a hablar principalmente sobre lo que es organismos de protección en cuanto al sistema regional, acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a lo que es el caso de Guantánamo. ¿Ya? Entonces, en particular, la comisión lo que ha mencionado es que se debería cerrar, eh, se debería dar el cierre de lo que es Guantánamo, por el mismo hecho del informe que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia Estados Unidos y las recomendaciones de la misma y acerca de qué es lo primordial que se debería cumplir en el caso de que no se cierre, que al menos se restablezca los diferentes tipos de violaciones de derechos humanos que han existido dentro de lo que es Guantánamo. Entonces, para esto, primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única que puede dar informes o que puede dar un supuesto de recomendación en el caso de Estados Unidos, debido a que Estados Unidos mismo no ha ratificado o no está formando parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este es un punto clave, debido a que la Comisión Interamericana es la única que en este momento podría tener algún vínculo directo con Estados Unidos. Entonces, mediante esto es que se entiende que la Comisión Interamericana es un organismo cuasi judicial, el cual únicamente puede dar recomendaciones o puede elaborar informes para que los mismos actores que están interviniendo en caso de que se presentan ciertas obligaciones hacia el Estado cumpla con las mismas obligaciones o cumpla con las recomendaciones que se está mencionando por parte de la Comisión. Entonces, este informe que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza tres áreas principales en cuanto a la preocupación en el marco de varios derechos humanos fundamentales. Primero, analiza el derecho a la libertad y seguridad personal, analiza el derecho a un trato humano, analiza el derecho a un juicio justo y protección judicial, y asimismo evalúa las condiciones de detención, el acceso a la justicia y las iniciativas encaminadas en el cierre del centro de detención de Guantánamo. Entonces, Estados Unidos de América, prácticamente en el contexto en el que se da esto, decide detener prisioneros en la bahía de Guantánamo, Cuba, a raíz de los ataques terroristas que surgieron del 11 de septiembre del 2001. Entonces, Estados Unidos decide abrir un centro de detención en la base naval estadounidense en Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos consideró que mantener a los detenidos fuera del territorio estadounidense era una manera de ampliar la seguridad y privaría a los cortes federales de jurisdicción respecto a las denuncias de los detenidos. 7 años después, esta premisa fue declarada inconstitucional. Entonces, una vez entendido el por qué se creó este centro de detención, nos vamos al análisis. En este contexto es que se da las principales violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos en la base naval de la bahía de Guantánamo. Entonces, existe una detención indefinida, existe tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, existe falta de acceso o acceso limitado a la protección judicial, comisiones militares que no han tenido el debido proceso y falta de defensa adecuada y también un régimen discriminatorio. Que estas son unas violencias, estas son claras violaciones de derechos humanos en el marco de IDH, para entender de mejor manera lo que se está analizando. El centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo tiene 779 personas que están o han estado detenidas en la base naval. Ellos son hombres extranjeros musulmanes que tienen un régimen discriminatorio por razón de nacionalidad, etnia y religión. El 93% no fueron capturados por Estados Unidos, sino más bien fueron vendidos y o entregados a Estados Unidos por una recompensa. 8 detenidos, los cuales son condenados por comisiones militares, que prácticamente estos han entrado en cuanto a la violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. 104 realizaron una huelga de hambre, 23 detenidos trataron de cometer suicidio y dentro de lo que es la huelga de hambre, muchos de ellos fueron alimentados forzosamente. Entonces, prácticamente esto declarado por parte de uno de los reos es como que le metan una daga por la garganta. 22 niños y adolescentes fueron detenidos, entre ellos Omar Khadr, que fue capturado a los 15 años, se le negó la atención médica, se le mantuvo en una celda de perros feroces, se lo amenazó con abuso sexual y su cabeza estuvo cubierta con una bolsa de plástico. 116 hombres extranjeros musulmanes siguen detenidos hasta los recientes informes de agosto del 2015. La detención indefinida de personas constituye una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Ya. En cuanto a lo que es la detención indefinida continúa en personas sin el derecho al debido proceso en Guantánamo. Es arbitraria y constituye una clara violación del derecho internacional. Las razones de seguridad pública no pueden servir como pretexto para la detención indefinida de personas sin presentar cargos en su contra. Cuando estas medidas de seguridad se extienden más allá de un plazo razonable, se convierten en graves violaciones del derecho a la libertad personal. En cuanto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el gobierno de Estados Unidos autorizó el uso de técnicas
de interrogatorio reforzadas, las cuales durante los primeros años incluían confinamiento estrecho, la técnica de pared, posiciones de estrés, privación del sueño, submarino, privación sensorial, golpizas brutales, descargas eléctricas, hipotermia inducida, submarino seco, entre otros. La alimentación forzada ha sido utilizada en las huelgas de hambre iniciadas por los prisioneros como forma de protesta, y un juez estadounidense describió la alimentación forzada como un proceso doloroso, humillante y degradante. El hecho de que un Estado se enfrenta al terrorismo no debe dar lugar a que se restrinja la protección de la integridad física de la persona. En este caso, también existe la falta de acceso o acceso limitado a la protección judicial, por lo que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de garantizar a todas las personas detenidas dentro de su jurisdicción un procesamiento judicial adecuado que permita cuestionar la legalidad de su detención. El objetivo esencial es proteger a las personas frente al ejercicio arbitrario del poder del Estado. Por lo tanto, la inexistencia de recursos internos efectivos eh, pone a las personas detenidas en Guantánamo en una situación de indefensión y pone en peligro la legalidad en una sociedad democrática. Las comisiones militares, por su lado, deberían tener un debido proceso, pero sin embargo, las comisiones militares de Guantánamo ejercen jurisdicción sobre un asunto que las Cortes federales deben y pueden conocer. Se produce una violación a su derecho al debido proceso y su derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, previamente establecido por la ley. En este caso también la falta de defensa adecuada, el derecho a la confidencialidad entre abogado y defendido no se respeta en Guantánamo. Las autoridades del centro de detención tienen acceso a las comunicaciones jurídicas privadas, prohíben ciertos temas en las conversaciones con la defensa, y los abogados defensores militares no pueden tener conversaciones telefónicas con sus representados. Estas y otras restricciones constituyen una clara violación al derecho a una defensa adecuada. En cuanto al régimen discriminatorio, Estados Unidos solamente ha creado un régimen de detención separado, designado exclusivamente para detener y juzgar a hombres musulmanes extranjeros, lo cual genera la apariencia de estar dirigido a ciertas personas en razón de su nacionalidad, etnia y religión. Esto constituye una violación del principio de igualdad y no discriminación. Como bien se sabe, 2 meses después de la apertura de las instalaciones de Guantánamo, la CIDH fue la primera instancia internacional en llamar a Estados Unidos a tomar medidas urgentes para respetar los derechos fundamentales de los detenidos. La CIDH también fue el primer órgano cuasi judicial en pedir el cierre de Guantánamo. La Comisión ha utilizado todas sus herramientas y mecanismos con el fin de proteger los derechos de los detenidos en Guantánamo. Estas son, incluyendo medidas cautelares que protegen los derechos a todos los detenidos en Guantánamo, sistema de petición individual, 11 audiencias públicas, solicitudes de anuencia para visitar el centro de detención, resoluciones, comunicados de prensa. Entre estas, tenemos la solicitud de anuencia para visitar el centro de detención, en donde claramente Estados Unidos le dijo que sí a la CIDH que pudiera visitar. Sin embargo, no le permitió a la CIDH cumplir con todas las funciones que esta visita requería. Por ejemplo, conversar con los reos, no le permitió, y tampoco visitarlos. Por lo que la CIDH técnicamente solamente se negó a hacer esta visita hasta que Estados Unidos permita todas las instancias en cuanto a lo que es la visita al centro de detención. En cuanto a las resoluciones, se han publicado 2 resoluciones, una en el 2006 y una en el 2011. En ambas resoluciones se insta a Estados Unidos a que se dé el cierre por parte de que se dé el cierre de la detención de Guantánamo por el mismo hecho de que se estaban incumpliendo con varios derechos humanos y a la vez se estaban violentando en sí derechos fundamentales de las personas, entre ellos el derecho de la dignidad humana, el derecho a un buen trato. Entre ellos incluso se estaba violentando el derecho a lo que es el derecho a la vida. En varios comunicados de prensa lo que ha hecho, asimismo, a través de lo que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones que establece es el cierre inmediato de Guantánamo a Estados Unidos de América, que debe implementar los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La CIDH insta una vez más a Estados Unidos a cerrar Guantánamo y llevarlo a cabo de una manera responsable. Para ello, Estados Unidos debe liberar inmediatamente todos los detenidos que no han sido acusados o juzgados, trasladar a Estados Unidos a los detenidos que están siendo procesados para que sean juzgados en cortes federales, investigar todas las denuncias de abusos contra detenidos, incluyendo torturas y malos tratos, y juzgar adecuadamente a los responsables, garantizar una reparación efectiva a las víctimas. Ya, en este sentido también es que las condiciones de detención de parte de Guantánamo deberían garantizar a los detenidos sean mantenidos de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y que las condiciones de detención sean sometidas a una revisión judicial accesible y efectiva. Proporcionar a los detenidos cuidados médicos, psiquiátricos y psicológicos adecuados, asegurar que el derecho de los detenidos a la libertad de conciencia y religión sea respetado, descalificar toda prueba de tortura y malos tratos y hacer públicas las condiciones de detención en el campo 7,
establecer un organismo independiente de monitoreo con participación de la sociedad civil para investigar las mismas condiciones del campo 7, dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura en relación con Guantánamo. Por ejemplo, investigar todas las denuncias de abusos contra detenidos, mejorar la situación de los detenidos con el fin de persuadirlos a culminar su huelga de hambre, terminar con la alimentación forzosa y autorizar una visita de la CIDH al centro de detención sin restricción alguna, como ya se había mencionado anteriormente. El acceso a la justicia debe juzgar cortes federales a los detenidos, garantizar a los detenidos el acceso a una revisión judicial, llevar a cabo una evaluación judicial rigurosa y material probatorio del gobierno para garantizar que toda detención en este contexto esté basada en prueba clara y convincente, asegurar el respeto del secreto profesional entre abogado y cliente, proporcionar a los detenidos y a sus abogados toda la prueba utilizada para justificar la detención. El cierre de Guantánamo es una de las medidas que más ha reiterado la Comisión Interamericana, por lo que sería una de las recomendaciones más reiteradas de la misma comisión. Es cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, derogar las disposiciones de la Ley autorizada de Defensa Nacional, acelerar el proceso de la Junta de Revisión Periódica, acelerar los traslados de detenidos a sus países de origen o a terceros países cuando su derecho de la vida o la libertad personal corran peligro de conformidad con el principio de no devolución, así como abstenerse de confiar en garantías diplomáticas en casos de riesgo de persecución. Revisar la situación de los detenidos de Yemen sobre la base de una evaluación individual de caso a caso. Bueno, entonces, para concluir, se entiende que en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Guantánamo, los alcances que ha tenido la Comisión ha sido en base a resoluciones, el sistema de peticiones y casos, a medidas cautelares, solicitudes de anuencia, comunicados de prensa y las audiencias. En cuanto a las resoluciones, ha emitido 2 resoluciones, que en este sentido, una de las resoluciones específicamente habla sobre la Comisión en donde Estados Unidos sitúa al conflicto como si fuera un conflicto armado, y en base a esto es que utiliza el VIH como una manera de justificar el por qué tiene las condiciones que tiene dentro de Guantánamo para los presos. Sin embargo, esto, como se había mencionado anteriormente, va en contra de los derechos humanos de las personas y por lo tanto no puede ser sancionado de esta manera por parte de Estados Unidos. En cuanto a lo que son las medidas cautelares, se tiene algunos informes acerca de distintos presos dentro de la misma prisión de Guantánamo, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor, por ejemplo, de Mustafa Adam al-Hawsawi, necesarias para preservar la vida y la integridad personal de al-Hawsawi. En este sentido es que las acciones adoptadas deben ser investigadas y deben ser alegadas en donde se dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y se seguirá llevando el informe de acuerdo a lo que instaura las recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después tenemos lo que es el sistema de peticiones y casos, que aquí existe el informe de accesibilidad por parte de la Comisión dentro de Guantánamo, y como ya se mencionó anteriormente, sí se le ha permitido por parte de Estados Unidos a la Comisión entrar, sin embargo no tiene todas las capacidades la Comisión como para realizar, que generalmente en los comunicados de prensa se insta a Estados Unidos a cerrar la cárcel de Guantánamo, en los comunicados de prensa que se han dado a partir del 2006 hasta el 2014, que es el último comunicado de prensa. Y de ahí después existen 11 audiencias por parte de la Comisión desde el 2002 hasta el 2015, que a ninguna ha respondido Estados Unidos, por lo tanto estas audiencias quedarían calificadas como negativas. Y en este caso, hasta este punto ha llegado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Guantánamo.